Huillaykuna, gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Yallishka sábado 16 de abril punja hatun ashpa kuyurikuna tiyashpa Ecuador mama llaqtapak marcakuna llaqtakunata llakichirkami. Ashtawan yalli llakichirkami Esmeraldas, Manaví, Puerto Viejo, Pedernales, shinallata kutishu kunuk marcakunata. Chaymanta gobierno provincial marca Camachig a través de patronato provincial Yanapak Wasimanta, Latakunga Sakisili kutishu kitikunamanta Yanapaykunata mascarkami. Kay Yanapaykunata tarishka kipa jueves 21 de abril chishiman chusco volqueta productos kunata aparkami kay Esmeraldas marca muisni kiti chamanga kitiji yakirishka ayllukunaman kumbidangapak. Viernes 22 de abril punja chayarkami prefectura de Esmeraldas Yanapak Wasipi, chaypika marcapa gapu Pani Lucía Sosa, Tukuy Cotopaxi marcapa gapukunata kay yanapaykunata karashkamanta shungumanta pacha yupay chashpa chaskirkami. Chishimanka muisni kiti chamanga kitijipi chayarkami, chaypika Cotopaxi marcamanta apashka yanapaykunata kumbidarkami chaki murukuna, yaku enlatados, churanakuna, colchones, sinallata katakuna, jambikuna, kotishuk muchurishkakunata. Kay ayllu llaqtapak ayllukuna yupaycharkami shinallatak llakirishkami kashna shinallakikuna tiyashkamanta. Con alimentos desde el día domingo comenzaron a llegar los alimentos, hasta hoy están llegando, los están visitando desde la provincia del Cotopaxi, que son ustedes, han llegado hasta ahorita y han de seguir llegando, pues. Cuando aquí hemos sufrido un verdadero desastre, el cantón Muisne, desde la parroquia Chamanga hasta la cabecera, la isla de Muisne, su cantón en sí. Y en ese sentido hemos tenido que reclamar para exigir que Esmeraldas es Ecuador. Y por eso entonces ustedes vieron que todo se iba a Manaví, pero nada venía aquí a la provincia de Esmeraldas. Bendito sea Dios que cuando dijimos, pueblo, apóyanos, ayúdanos, han comenzado a llegar las provincias hermanas. En este instante están los compañeros de Cotopaxi, el señor prefecto, su esposa, la viceprefecta, la Universidad de Cotopaxi, trayendo este granito de arena, apoyando aquí a la provincia desde estos sectores. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Cotopaxi marcapa gapuk mashi Jorge Huamanca y rueda de prensa willaykunapi riksichirkami kay allpakuna kuyurishpa llakichishkami kunuk marcakunata. Chaymanta Cotopaxi marcamanta asha kushkikunawan yanapagrinchikmi tukuy marcapak apuk mashikuna pura tandanakushpa nishpa willachirkami. Y sábado planteo y ratifico mi compromiso solidario, pocas palabras más acciones, de contribuir con un mes de sueldo de los dos niveles jerárquicos, autoridades de elección popular, prefecto, viceprefecta, asambleístas, alcaldes, concejales, miembros de gobiernos parroquiales. Esos somos autoridades electas por la votación popular. Segunda, autoridades de designación. ¿Quiénes son de autoridades de designación? Va desde el nivel ejecutivo provincial, que es el gobernador, van los comisarios, los jefes políticos, tenientes políticos, también los coordinadores, así creo que se llama, o directores de las instituciones que representan en la provincia, como el MAGAF, Agrocalidad, Midubi, Senaguas. Entonces hemos hecho toda una lista en esta propuesta que tenemos, compañeros. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Frente a los problemas que genera la época invernal, el gobierno provincial de Cotopaxi trabaja constantemente para mantener habilitada la red vial rural de los cantones subtropicales. Un equipo completo de maquinaria brinda atención permanente en todas las vías rurales, en coordinación con los municipios y GATS parroquiales, trabajando en la apertura y rehabilitación de caminos, así como en la limpieza de las riberas de los ríos. Se culmina la construcción de puentes y pasos de agua en las parroquias rurales de Pujilí, Sicchos, Lamaná y Pangua, con el objetivo de mantener la conectividad entre las comunidades y recintos, protegiendo la producción campesina. Gobierno Provincial de Cotopaxi, respondiendo a la emergencia invernal con trabajo y atención permanente. Cotopaxi, nuestra tierra, nuestra vida. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi.
Gobierno provincial marca Camachi yallishka watakuna kay tundukama Centro de Investigación e Información nishka wasipi sumak murukunamanta llankaykunata paktachirkami. Kunan kay wata astawan yapa musuk llankaykunata mirachirkami, wiwakunamanta, hortalizas pangakunamanta, murukunamanta, muyukunamanta, sumak llankaykunata mirachishpa llankanmi. Chaymanta tukuy llankan mashikuna alli wiwakunata, murukunata, muyukunata llankashpa mirachinchikmi. Astawan kutishuk markakunamanta kutishuk yachak mashikuna kaykunapi rikushamuchun tapuchun kay llankaykunamanta, shinallatak murukunata kawchilla yachana wasikunaman kutishuk mañashka wasikunaman karangapan nirkami. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Kay punllakuna ashkata miyakuna urmashpa Ecuador Cotopaxi marca kitikunapak ñankunata wakchichishkami. Chaymanta kay gobierno provincial marca Kamachikmanta sikchus kiti ñankunata allichichun maquinarias hillaykunata kacharkami. Pishka volqueta, shuk motoniveladora, shuk pala cargadora, shuk mini cargadora kay ñan llankaykunata paktachingami límite Santo Domingo de los Cháchilas Palo Quemado ayllu llaqtakama. Kay ñan llankaykunata paktachingami municipio de sikchus maquinarias hillaykunawan shinallatak apuk mashikunapas tukuykuna tandanakushpa uktalla kay ñankunata allichishpa llankangapak nirkami. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Chunga pishka consejeros mashipanikuna sesión ordinaria tandanakuipi tandanakurkami pishka iñukunamanta rimangapak. Shugniki iñupi riksichirkami informe técnico jurídico bien inmueble nishkakunamanta. Ishkiniki iñupi riksichirkami kay codificación de la resolución que norma el manejo y administración del fondo de caja chica. Kimsaniki iñupi riksichirkami reforma a la ordenanza que regula la acreditación. Chuskuniki iñupi riksichirkami ordenanza que prohíbe la utilización de tecnologías. Pishkaniki iñupi riksichirkami manual de clasificación de puestos iñukunamanta. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Domingo Shugnika Iriwaquilla Yuyarinkami Día de los Trabajadores Yankan Mashikunapak Punja. Ashtawan kay Gobierno Provincial marca Kamachikmanta kunan Viernes Punja. Tukuy Yankan Mashikunaman shuk hatun homenaje kunata ñawpashpa kararkami. Kay Prefectura okupi Yankan Mashipanikuna shuk kuyay rimaykunawan napaykunata tukuykunaman kararkami. Compañeros trabajadores y empleados del Gobierno Provincial, sintámonos orgullosos de estar cobijados por la bandera de la provincia. De nosotros depende que salga adelante en estos momentos de crisis. No veamos las horas de trabajo, no veamos las necesidades y los sacrificios que tenemos que hacer. Nosotros somos hombres y mujeres fuertes, especialmente las que somos madres. Sabemos el sacrificio que nos toca hacer, ser mujer, ser esposa, ser madre, para sacar adelante a nuestros hijos. Compañeros, primero, a nombre de mis compañeros de quienes hacemos el Sindicato Único de Trabajadores, para nosotros es un honor este día glorioso, que es el 1 de mayo. Cómo no, agradecerles a ustedes, compañeros, que nos vamos a separar de la institución, que sus obras, su trabajo que han pasado en el páramo, en el frío, en la costa, en la montaña, quedará en la mente de muchas comunidades por el servicio que ustedes, hermanos trabajadores, han presentado. Y para nosotros nos queda un legado, decirles gracias, compañeros que se van, que han tenido la oportunidad de salir caminando como entraron. Y eso es lo lindo, que demos gracias a Dios. Sinazatapani Silvia Bravo Cajas Marcapaka Tigapu, Nirkami, Zankan Mashikunapak Punjaka Pika, Manakunanja Yuyarina Kanchik, Manasinaspaka, Tukui Punjakuna, Tukui Kuna Tandanakuspa, Kai Yankai Kunataka, Wichiman, Apanakanchik Nirkami. Desde niños, jóvenes, adultos y más aún esas personas que después de dar muchos años de su vida sirviendo a su pueblo, a su gente, lo han hecho y han dejado eso, enseñanzas, convicciones, una ideología y un rumbo para esta nuestra provincia. Es por eso que para mí es muy importante en esta mañana a ustedes poder expresarles y decirles por qué es que celebramos nosotros este 1 de mayo, qué es lo que pasó, ya que siempre debemos recordar que todos somos historia, las cosas no aparecen de la nada. Nosotros también celebramos nuestros cumpleaños, nuestras fiestas, es porque sabemos y somos alguien, porque tenemos una identidad. Es por eso que también hablar de una reseña histórica significa que tenemos una identidad, que hubo alguien que luchó, ya que la historia nos ha enseñado que los pueblos y los seres humanos hemos tenido que luchar para poder conseguir algo. Nada nos ha venido de gratis,
ni tenemos que agradecer a nadie, sino a nosotros mismos, a la lucha de los pueblos para poder alcanzar esas conquistas tan importantes. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Prefectura de Cotopaxi, promoviendo la interculturalidad desde la nueva gestión pública, trabajando por el desarrollo rural de la provincia. Cotopaxi, nuestra tierra, nuestra vida. Vive la interculturalidad.